no a los personalismos, sino que haya especialidades. ¿De qué manera le imaginas a una nueva Corte Suprema? Una Corte Suprema de 15 o 18 ministros, si es que se quiere hacer cargo de la tarea que está haciéndose cargo ahora, ¿no? No nos engañemos, hay dos funciones de la Corte Suprema. Hay una que está en la Constitución, que es el control de la constitucionalidad de las leyes, etc. Pero hay otra que asumió la Corte Suprema a lo largo de años, pretorianamente, decimos nosotros, es decir, cuando un tribunal asume por su cuenta directamente una competencia. Bueno, se atribuyó la competencia de poder revisar cualquier sentencia que considere arbitraria, de cualquier provincia, de cualquier materia. Entonces todos se tiran a ver si por ahí pega en la Corte. Entonces la Corte tiene 12.000, 14.000, 15.000 firmas por año, pero es una locura. Nadie puede estar haciendo 15.000 sentencias, ni siquiera sabiendo lo que firman 15.000 sentencias. Es imposible, 12.000, 11.000, una cada media hora sin dormir, sábado y domingo, eso es absurdo. Así funciona la Corte nuestra. Tendrá 100, 150 sentencias por la función que le asigna la Constitución. El resto son todos que se tiran a ver si consiguen que le anulen la sentencia por vía de arbitrariedad. Pero entonces llegan a la Corte cuestiones que hacen a cualquier materia. Y tenemos 5 personas que la ficción pretende que esas 5 personas conozcan todo el derecho, todas las ramas y todas las especialidades del derecho. Y no hay ningún ser humano que pueda hacer eso. Cada uno de nosotros le dedica su vida a una rama del derecho, conoce otra, el derecho constitucional, puede conceder otro más. Ahí se termina. El derecho hoy es una cosa sumamente complicada, sumamente especializada. Puede ser que en el máximo tribunal, la última instancia del país, esté en manos de personas que no solo por razón de tiempo, sino por razón de conocimiento, no pueden conocer todo eso. Y eso, bueno, es resultado de las 15.000 o 12.000 o no sé cuántas sentencias por año. Claro, salen en función de lo que hacen los letrados, los asistentes, y los ministros firman. No me alarmo por el hecho de que uno delegue, porque en todos los años de judicial he visto que uno delega y le encarga, bueno, redactame, hacemos un proyecto de tal cosa. Pero tratándose de una materia que uno conoce, cuando le hacen el proyecto lo lee, lo corrige, pero cuando uno no conoce la materia, lo único que puede hacer con el que le hizo el proyecto es mirarlo y decirle, ¿estás seguro de lo que escribiste? Eso es otra cosa. Es una cosa totalmente distinta. Si no están especializados, no hay una división por especialidad, cae todo en un colador. Y no puede haberla en 5 personas. No puede haberla. ¿Cómo imagina que sería la mejor forma de seleccionar jueces idóneos, competentes para nuestra sociedad, ¿no? La Corte tiene una designación política siempre, es indiscutible. El tribunal cabeza, conforme a la Constitución, es designado políticamente. Presidente con acuerdo del Senado con mayoría calificada. ¿Cómo imagino una Corte Suprema? Bueno, hay 2 posibilidades. Tenemos una Corte Suprema de 9, 12 ministros y se le quita la función esta de controlar las llamadas arbitrariedades, para lo cual creo que todos los abogados del país no matarían, o bien se hace una corte de 15, 18 ministros dividida en 5 o 6 salas, y las salas resuelven los casos llamados de arbitrariedad. Y el Pleno decide las cuestiones que la Constitución le atribuye expresamente a la Corte, que son la de constitucionalidad de leyes, lo cual no tiene ningún problema. Si una ley es constitucional o inconstitucional, se reúne el Pleno, dice, bueno, ¿quiénes tienen tal posición? A ver quién ponen de relator, y hay un relator de una posición, un relator de la otra. Y listo, esto se resuelve en los tribunales grandes, se resuelve de esa manera, ¿no? Alguno puede hacer algún voto coincidente. En 1853, cuando se reunieron los constituyentes de Santa Fe, planearon una Corte Suprema de 9 ministros. El país tenía escasamente 2 millones de habitantes. Hoy tenemos 50 millones de habitantes, un poco menos, y tenemos una Corte de 5 ministros. Con una Constitución que después se reformó en 1860, con esa reforma rara que tuvo, y ahí, bueno, la Constitución ya no fija el número de ministros, sino que lo fija el Congreso. De modo que es una atribución del Congreso poder ampliar la Corte, ¿no? Una decisión de nuestros políticos. Respecto de la figura del Consejo de la Magistratura, algunos hablan incluso de que haya selección de jueces por voto popular. Sé que tu postura no es la misma, contanos por qué. Todas esas cosas de que vamos a elegir por voto popular, etcétera, salen en cada revolución. Teóricamente sí, claro, es lo mejor, directamente lo más democrático.
democrático. Pero en la práctica eso no funciona. Creo que la primera vez que salió en la Revolución Francesa, ¿no? Así terminaron guillotinados todos los que lo proponían. Mismo en Bolivia, que es la última experiencia que hay a ese respecto, no ha dado buen resultado. Y claro, uno abre así, pero inmediatamente empiezan las ONGs, se inventan ONGs, no las ONGs serias que existen. Y entonces empieza a corromper todo con dinero. En todas estas cuestiones donde hay dinero hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado con abrirse, porque uno lo hace muy generosamente, muy democráticamente, pero cuando se quiere acordar se les infiltró una ONG, te inventan una ONG con tal o cual intención, te la financian. El Consejo de la Magistratura nuestro nació mal en la Constitución del 94, yo lo dije en aquel momento. No se puede crear un organismo sin decir cómo se integra, o diciendo representa tales, equilibradamente. ¿Qué es equilibradamente? Nadie sabe. El resultado es que hemos tenido 3 estructuras de Consejo de la Magistratura, etc. Y yo creo que habría que replantearlo, habría que repensar la organización del Consejo de la Magistratura. Creo que sí tiene que haber consejeros nombrados por las cámaras, pero no los legisladores, no los senadores ni los diputados. Sí, consejeros nombrados por ellos, sí, eso sí. Administrar un poder judicial no es una cuestión que se hace un rato a la tarde tomando el té una vez por semana. Hay que estar dedicado a esa tarea. Y el legislador tiene sus problemas, tiene su electorado, tiene que atender sus obligaciones en el Congreso, etc. Además, el entrenamiento que tiene un legislador, el entrenamiento que tiene un político no funciona en un órgano administrativo. El político por esencia sabe negociar. ¿Y por qué? Porque la política en alguna medida es arte de negociación. En un Consejo de la Magistratura, ¿qué vas a negociar? ¿Un corrupto por un secretario? No tiene sentido eso. Hay un entrenamiento que es diferente. Entonces, hermano, nombrá al jurista de tu partido. Trae al Consejo, sí, representante tuyo, poné al jurista de tu partido y que se siente en el Consejo. Pero no vengas vos que tenés otro trabajo y tenés otro entrenamiento distinto. No es una cuestión de trenzas el Consejo de la Magistratura. La actividad parlamentaria en alguna medida sí. El que trenza bien también es un arte también en lo político. Pero en la administración de un poder judicial no. Independientemente de que es muy raro que un integrante de un poder esté administrando otro poder del Estado, ¿no? El principio de igualdad, que es tan raro verlo plasmado en la práctica, ¿no? Que es más un principio que una realidad, sobre todo en una sociedad tan desigual como siempre nos marcás, que es la que tenemos aquí en Latinoamérica. Vos marcás una gran diferencia y clara diferencia entre delincuencia y criminalidad, hablando de estos grandes poderes económicos, financieros, del que por ahí ha delinquido. Y este poder punitivo, ¿en qué mejora este poder punitivo nuestra existencia? Y el resultado del ejercicio del poder punitivo lo tenés en las cárceles, ¿no? Andá a la cárcel y mirá quién está dentro. Tenés un 20%, 15, 20%, no más, de patibularios, es decir, homicidas, violadores, etc. Después tenés un 80%, son delitos contra la propiedad, la gran mayoría sin siquiera violencia. Puede ser que haya alguno de reparto de tóxico prohibido. En definitiva, lo que encontrás son jóvenes, como a la mujer se la controla por el patriarcado, nosotros tenemos un 4% más o menos de población penal femenina. La controlan los hombres fuera de la cárcel, de modo que no se necesita. Y normalmente esa población penal femenina también ejerce en esa delincuencia una posición subordinada, son transportadoras, mulas. Desde la pobreza en su gran mayoría. Pobres son todos, eso no hay nada que hacerle. Rico en la cárcel no hay. La población penal es esencialmente masculina, de jóvenes, por delitos contra la propiedad, extremadamente vulnerables, analfabeto o escolaridad incompleta, carencia de un oficio, digamos, de una especialización de oficio. Y cuando ves qué es lo que hace la cárcel, te dejo al margen el 15-20% de los patibularios. Esa gran mayoría no están condenados. Tenés más de un 50% en América Latina que están en prisión preventiva. Es una población flotante, porque no están imputados por delitos muy graves y en consecuencia cuando los condenan o los absuelven, salen. Entonces una población que entra y sale, la puerta giratoria. La puerta giratoria es giratoria porque no son delitos graves, si no, no sería giratoria. Cuando ves cómo están las cárceles de América Latina superpobladas con 200-300% de superpoblación, tienen algunas, como no crece el personal carcelario al mismo porcentaje de presos, normalmente lo que te sucede es que el control interno del orden de la cárcel te lo maneja una banda de presos
presos que subordinan a los otros, los humillan, los ponen en condiciones de explotación, incluso sexual, etc. Es decir, las penas que se imponen no son las penas privativas de libertad que están en los códigos, son penas de tortura casi, crueles, inhumanas, degradantes, pero no es solo eso, sino que qué función cumple, porque uno se pregunta, para el poder, ¿qué significa meter en la cárcel a estos pibes y soltarlos al rato? ¿Y por qué se hace esto? Hay algo que es demasiado evidente, no se me puede pasar por alto. Te aclaro, dejemos ante lado el 15-20% de patibularios, el 80% me estoy refiriendo. Ese 80% que entra y sale, ese 80% de población flotante, adentro, se lo humilla, se le genera un rencor enorme, se le genera un resentimiento social, se le convence de que nunca va a ser normal. Que ese es su destino, lo que es lo que va a seguir siendo hasta que se muera. Con un certificado de incapacidad laboral porque nadie contrata a alguien que estuvo en cana. Entonces, ¿para qué se hace eso? Y para que vayan y afanen y sigan robando. ¿Y a quiénes le roban? Poder punitivo es selectivo, no solo en el que criminaliza, sino también en el que victimiza. Cuanto más pobre se es, más riesgo de victimización corres. Y estos salen y roban ¿dónde? En la villa, en el barrio precario. Le roban a los vecinos. Y los vecinos son pobres, se embroncan naturalmente. Un tipo le roba y reclaman más policía. Y se pliegan al discurso de la falsa guerra al delito de nuestros medios masivos de comunicación, de estos partidos políticos únicos. Es la forma de lograr que los propios excluidos reclamen más represión. Es esa la función que cumplen, al mismo tiempo que debilitan el sentimiento de comunidad, el sentimiento de pertenencia en los barrios precarios, que es indispensable para encarar cualquier lucha, para tomar conciencia de la situación de subordinación. Esto es muy claro, no es un accidente, es un programa. No lo montan, no, porque no hay que creer que el poder es omnipotente, no. Al poder se le dan fenómenos sociales que cuando le son funcionales los empujan y cuando le son disfuncionales trata de pararlos. No hay una computadora que maneja esto del centro, pero como le es funcional lo empuja. Como el gran negocio de la inseguridad, ¿no? Los políticos muchas veces no lo entienden, y me refiero a los propios políticos populares, no lo entienden, creen que es el problema de seguridad. No, es un problema central político, cuidado, porque de esa manera neutralizan en gran medida lo que puede ser la resistencia de los propios excluidos. ¿Cómo imaginas un despertar de nuestras conciencias? Porque pareciera que tenemos cada vez más herramientas tecnológicas, pero menos herramientas cuando vemos los contenidos de toda esa comunicación a la cual tenemos acceso. Tiene sus límites. En este mundo nada es omnipotente, por suerte, y esto tampoco tiene sus contradicciones, tiene sus fallas. No te olvides que esto hace parte de un sistema de poder mundial, un sistema de poder planetario. Cuando ves cómo funciona y que va hacia una concentración de riqueza en el 1% de la especie, que concentra una riqueza que equivale a lo que necesita el 60% más pobre para sobrevivir o para morirse con alguna paciencia, ahí te sale lo de Francisco, ¿no? Esto no se sostiene, dice en la encíclica, y sí, esto no se sostiene. Y estamos viendo ahora, yo no sé a qué mundo vamos a salir, pospandemia no es el mundo prepandemia, va a ser otra cosa. Creo que los mismos poderosos tienen miedo. De alguna manera este discurso neoliberal, por más que haya sido grosero, primitivo, pero de cualquier manera tenía cierta coherencia interna. Ahora estos abrazan a los terraplanistas, a los antivacunas, a cualquiera, qué sé yo, grupo neonazis, lo que venga, caen en una irracionalidad que es una señora que denuncia al presidente por envenenamiento porque usa una vacuna, cualquier locura. Este grado de irracionalidad es nuevo, eso es nuevo, porque la verdad que se ha dicho antes, se usaba en este discurso neoliberal, que bueno, ahora es cualquier cosa. Esto está denotando, cuando se cae en semejante grado de irracionalidad, que tienen miedo, que sienten que se resquebraja algo. Y en América Latina, antes, en el prepandemia, tuvimos una serie de movilizaciones populares muy grandes en todo lo que fue la costa pacífico de América del Sur. Tuvimos el caso de Bolivia, que se recuperó la democracia. Veremos lo que pasa en Ecuador. Las reacciones en Chile, con la represión que hubo. Ver en Chile cómo la gente se manifestaba era impresionante. De Perú, una estudiantina se cargó un presidente y un congreso virtualmente. Yo creo que en el pospandemia toda esta creación de realidad, todo este invento de realidad,
Y tiene sus límites, se inventa hasta cierto momento, después ya no se puede, y después los pueblos salen y se mueven. Tenemos que estar atentos a lo que hacen los pueblos, no considerarnos nosotros como los iluminados que vamos a dirigir a los pueblos, ¿no? Tenemos que estar atentos y poner el oído a ver lo que los pueblos piden, cómo se mueven, y sí, claro, surgirán lideratos, en algunos países hay, en otros van a surgir, en política ningún espacio se queda vacío, el vacío y la política se repelen, de modo que en líneas generales, bueno, yo en cuanto a la región y en cuanto al país soy optimista. Antes de despedirme, te quiero preguntar por 3 cosas que me parece que por ahí no hice mucho énfasis y vos las remarcaste. Una, la concentración de medios y en este caso cómo desde el Estado se sigue avalando con una pauta oficial mayoritariamente a las voces que no están en función de las necesidades de las bases y del pueblo, por supuesto. O sea, no tenemos pluralidad de voces fortalecidas a donde todas las productoras podamos mostrar desde los distintos rincones del país qué es lo que sucede. Por otro lado, nuestros presos políticos, la situación no se ha modificado. Creo que tenemos tarea pendiente. Tarea pendiente es reimplantar la ley de medios o adecuarla a las circunstancias actuales que pueden haber cambiado, por supuesto, porque está la cuestión de las redes, etcétera. Actualizar la ley de medios y resucitarla. Nosotros no podemos seguir con estos partidos únicos. Los partidos únicos así son de totalitarismos o de autoritarismo, ¿no? De una democracia plural como la que queremos. No creo que sea con la pauta publicitaria que eso tenga que manejarse. Eso tiene que manejarse a través de una cosa mucho más orgánica, por supuesto. En segundo término, lo de los presos políticos hay que resolverlo de alguna manera. Los medios constitucionales existen, incluso hasta puede hacerse una comisión de la verdad para ver cuáles son casos de lawfare, cuáles son casos de corrupción en serio, proceder a una ley de amnistía o indultos o lo que fuere. Eso está en la Constitución, nada de eso está fuera de la Constitución. Y en tercer lugar, tampoco podemos seguir con esta estructura judicial, es muy peligrosa. Esta concentración de poder, esta estructura judicial que se prestó a estos manejos, no solo sirve para el lawfare, no solo sirve para fabricarle delitos a los dirigentes de una oposición popular en un momento, sino que también sirve para encubrir los delitos que el poder de ese momento comete. El saqueo de nuestros recursos naturales, que es algo permanente. Saqueo de recursos naturales y por otra parte han desaparecido 36.000 millones de dólares, que no es una deuda que llegaron los dólares y hoy están en carreteras, están en aeropuertos, están en hospitales. Y no pasa nada, no tenemos los titulares de los diarios diciendo ¿dónde están? Nadie lo dice. Y no es la alcancía del pibe esto que uno se la lleva en el bolsillo. Esto deja huella, de modo que alguien tiene que seguir la huella y decir, bueno, ¿quiénes se beneficiaron con esto? ¿Dónde fue a parar esto? A nosotros nos quedan los papeles de deuda nomás. Eso requiere, sí, un reordenamiento del Poder Judicial, una estructura racional de nuestro Poder Judicial, ¿no? Y una decisión política, ¿no? De poner énfasis en esto. No hay ninguna corte, ni europea, ni americana, que tenga 5 ministros. Creo que la uruguaya, pero la uruguaya no tiene el poder que tiene la nuestra. Eugenio Zaffaroni, estoy muy contenta de que me haya visitado de esta manera virtualmente y bueno, espero que el resultado de la producción esta le guste y que lo repitamos muchas veces más. A disposición mi espacio para usted y para toda la fuerza de trabajo que representa su conocimiento, su capacidad y su inteligencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, María Julieta, y cuando quieras estoy a tus órdenes. Gracias por esta charla. Chao.